Eran casi las 11 de la noche. Estaba lloviendo y, en una parada de autobús vacía, una mujer ciega esperaba a alguien que nunca volvería, cuando un padre soltero pasó por allí. Y decidió detenerse. Lo que no sabía era que, al detener su coche aquella noche, no solo salvaría una vida, sino que cambiaría la suya para siempre. La lluvia caía con una furia implacable sobre Madrid, empapando el asfalto y borrando los colores de la ciudad. Eran casi las 11 cuando Samuel Moreno conducía de regreso a casa, con los hombros cansados y las manos ásperas por 12 horas de trabajo continuo. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo monótono, hipnótico, como si intentara arrastrar con él el peso del día. Samuel era un padre soltero, negro, reservado, con una fortaleza silenciosa que había aprendido a construir a golpes de vida. Desde que su esposa murió en un accidente de coche años atrás, su mundo se había reducido a dos cosas: el trabajo y su hija Lucía, de 7 años. Todo lo demás había quedado suspendido en una especie de pausa emocional, austera y contenida. Pensaba en Lucía, probablemente ya dormida, abrazando el cojín que usaba cuando tenía miedo. Pensaba en llegar a casa, prepararse algo rápido y dejar que el silencio lo envolviera. Nada más. Entonces la vio, en una parada de autobús abandonada, al borde de una avenida secundaria. Había una figura sentada en el banco metálico. No estaba de pie buscando refugio. No levantaba la mano pidiendo ayuda. Estaba quieta, empapada, encogida sobre sí misma, como si el mundo se hubiera olvidado de ella. Samuel aminoró la marcha sin darse cuenta. Algo en aquella postura, derrotada, vulnerable, solitaria, le apretó el pecho. Podría haber seguido. Debería haber seguido. Estaba cansado, mojado, y sabía que involucrarse en la vida de un desconocido nunca era simple. Pero entonces pensó en Lucía, y frenó. Apenas abrió la puerta del coche, la lluvia lo golpeó con fuerza. Caminó despacio hacia la parada, sin querer asustar. La mujer levantó la cabeza de golpe al oír pasos. Su cuerpo se tensó al instante. «Por favor», dijo ella con una voz rota, temblorosa. «Estoy esperando el autobús. Por favor, no me haga daño». Samuel sintió un nudo en el estómago. Se dio cuenta entonces del detalle que lo cambió todo. La venda negra cubriéndole los ojos, completamente empapada. Era ciega. «Tranquila», dijo él, con un tono bajo y sereno. «No hay autobuses a esta hora. Está lloviendo mucho. No puede quedarse aquí». Ella negó con la cabeza, aferrándose a su bolso como a un salvavidas invisible. Él dijo que volvería, que alguien vendría por mí. Había una esperanza ingenua en esas palabras. Una esperanza que ya llevaba demasiado tiempo esperando. Samuel se agachó a unos pasos de distancia, haciéndose pequeño, inofensivo. «Me llamo Samuel. Vivo cerca. Tengo una hija. Solo quiero ayudarla a ponerse a salvo». El silencio se alargó. La lluvia seguía cayendo. El frío calaba. Finalmente, la mujer asintió con un gesto frágil, casi imperceptible. Samuel la ayudó a levantarse. Estaba desorientada, agotada, emocionalmente destrozada. Caminó a su lado con cuidado, guiándola hasta el coche. Encendió la calefacción y le ofreció su chaqueta. Ella la apretó contra el pecho como si fuera lo único cálido que quedaba en el mundo. «Gracias», susurró. «Me llamo Elena». Durante el trayecto, ninguno habló. Madrid pasaba borrosa detrás del cristal, una ciudad indiferente que no había mirado atrás. La casa de Samuel era pequeña, en un barrio humilde, pero estaba encendida. Había luz, y eso ya era algo. Cuando entraron, Lucía apareció en el pasillo, descalza, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. «Papá», murmuró. «¿Quién es?» Samuel dudó un segundo. «Alguien que necesita quedarse esta noche». Lucía observó a Elena con una curiosidad tranquila, sin miedo, sin juicio. Se acercó despacio. «Hola», dijo con una sonrisa sincera. «Aquí no llueve». Elena se llevó la mano al rostro y rompió a llorar. Samuel entendió entonces que aquella noche no había recogido a una desconocida.
Había detenido el coche en el punto exacto donde comenzaba una nueva historia. La casa quedó en silencio después de que Lucía volviera a su habitación. El ruido constante de la lluvia contra las ventanas era ahora más suave, casi íntimo, como si Madrid hubiera decidido bajar la voz. Elena permanecía sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, los hombros ligeramente encogidos. Aún llevaba la venda negra sobre los ojos. No la había retirado ni un segundo. Samuel regresó de la cocina con 2 tazas humeantes. El aroma del té con manzanilla y miel llenó el pequeño salón. «Está caliente», dijo con calma. «Cuidado». Elena extendió las manos con torpeza hasta encontrar la taza. Al sentir el calor, suspiró. Un gesto mínimo, pero cargado de alivio. Bebió un sorbo, y por primera vez desde que había llegado, su respiración se volvió un poco más regular. «No tenía dónde ir», murmuró. «Pensé que si me quedaba quieta, alguien acabaría viniendo». Samuel no respondió de inmediato. Se sentó en la butaca frente a ella, dejando una distancia respetuosa. Sabía que el silencio, cuando no juzga, también puede cuidar. «¿Cuánto tiempo llevabas allí?», preguntó finalmente. Elena dudó. «Horas». Perdí la noción. Al principio todavía creía que era un error, que volvería. Luego dejó de importar el tiempo. Su voz era apagada, frágil, como si cada palabra pesara más de lo que podía sostener. Samuel sintió un eco incómodo en el pecho. Aquella forma de hablar. La había escuchado antes. En sí mismo, después del accidente de su esposa. «Aquí estás a salvo», dijo. «No tienes que decidir nada esta noche». Elena apretó los labios. Asintió despacio. Samuel le explicó con detalle el espacio. El pasillo estrecho, la cocina a la derecha, el baño al fondo. Le dejó ropa seca sobre la mesa y le indicó el camino con palabras precisas, cuidadosas, casi rituales. Cuando ella entró en el baño, cerró la puerta con suavidad. El sonido del agua comenzó poco después. Samuel apoyó la frente en la pared del pasillo. Cerró los ojos. Durante unos segundos, el pasado regresó sin pedir permiso. La carretera mojada, las luces de emergencia, el teléfono sonando demasiado tarde. Sacudió la cabeza y volvió al presente. Minutos después, Elena salió con el pelo aún húmedo, envuelta en una sudadera ancha y unos pantalones de chándal. Parecía más pequeña, vulnerable, pero también menos rígida. Se sentó de nuevo, con movimientos lentos, como si cada gesto necesitara permiso. «Gracias», dijo. No suelo depender de nadie». «Nadie suele querer hacerlo», respondió Samuel. «A veces no hay alternativa». Elena esbozó una sonrisa leve, cansada, que se deshizo enseguida. No quería ser una carga. Samuel negó con la cabeza. «Aquí nadie sobra». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Elena bajó el rostro. Un temblor le recorrió los hombros. «Me dejó allí», dijo de pronto. «A propósito». Samuel se incorporó un poco, atento, pero sin interrumpir. «Mi marido». «Álvaro», continuó ella. «Desde el accidente todo cambió. Yo confié en él». La lluvia volvió a intensificarse, golpeando el cristal como un recuerdo insistente. «Hace 8 meses tuvimos un accidente de coche», dijo Elena. «Un cruce mal señalizado. Un segundo. Eso fue todo. Cuando desperté en el hospital, ya no veía. Su voz no se quebró. Era contenida, seca, como si hubiera llorado todo lo que podía en otro momento. Álvaro al principio fue atento. Demasiado. Decía que era por mi bien, que me ayudaría con las cuentas, con el trabajo, con todo. Yo tenía un taller de joyería. Diseñaba piezas a medida. Era mi vida». Samuel escuchaba en silencio, con el cuerpo tenso. Empezaron las llamadas que no podía oír, las decisiones que no entendía. Cuando preguntaba me decía que estaba confundida, que exageraba, que mi cabeza no estaba bien desde el accidente. Elena respiró hondo. Y un día dijo que me llevaba a ver a un especialista.
Condujimos durante horas. Me pidió que esperara en la parada mientras hacía una llamada, y no volvió. Las manos de Samuel se cerraron en puños sobre sus rodillas. Me dejó sin móvil, sin dinero, sin nada. Pensó que desaparecería. El silencio se volvió denso, incómodo, cargado de una rabia que Samuel tuvo que tragar despacio. Mañana iremos a la policía, dijo con firmeza. Pero ahora, descansa. Elena asintió agotada. Samuel la acompañó hasta la habitación de invitados. Le explicó dónde estaba la cama, el armario, el interruptor. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Si te despiertas, si necesitas algo, solo llama. Gracias, Samuel, susurró ella. Por no pasar de largo. Él cerró la puerta con cuidado. Más tarde, cuando la casa volvió a quedarse en calma, Samuel se sentó en la cocina, con una taza fría entre las manos. Miró el reloj. Pensó en la carretera, en la lluvia, en cómo algunas decisiones duran segundos y otras, toda una vida. A la mañana siguiente, encontró a Elena sentada en la mesa, con Lucía frente a ella. La niña hablaba sin parar. Ahí desde aquí se ve el edificio rojo, el que parece un castillo, y cuando llueve huele como a tierra mojada, decía con entusiasmo. Elena sonreía, una sonrisa auténtica, pequeña pero real. Buenos días, dijo Samuel. Buenos días, respondió Elena. Tu hija describe el mundo muy bien. Lucía se encogió de hombros. Es que así se ve mejor, dijo convencida. Samuel observó la escena con una sensación extraña en el pecho. Algo parecido a la calma, algo peligroso, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin saberlo, los tres estaban empezando a hacer algo que ninguno había planeado: aprender a quedarse. La mañana avanzó despacio, con esa lentitud doméstica que solo existe en los hogares pequeños, donde cada ruido importa. El olor a café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado, y por la ventana entraba una luz gris, todavía húmeda por la lluvia de la noche anterior. Madrid despertaba sin saber que, en aquel piso modesto, algo estaba cambiando. Elena permanecía sentada a la mesa, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre la superficie, como si necesitara anclarse a algo firme. Aún llevaba la venda negra sobre los ojos. Samuel notó que no se la había quitado ni para desayunar. Si quieres, dijo con cautela, puedo retirarte la taza cuando termines. Gracias, respondió ella. Prefiero saber dónde están las cosas. Me da tranquilidad. Su voz seguía siendo suave, pero ya no tan quebrada como la noche anterior. Había en ella una fragilidad alerta, como la de alguien que no duerme del todo, por miedo a perder el control. Lucía estaba sentada frente a ella, balanceando las piernas sin tocar el suelo. Observaba cada gesto de Elena con una curiosidad limpia, inocente, sin rastro de incomodidad. ¿Quieres que te diga cómo es la cocina?, preguntó la niña de pronto. Así sabes dónde estás. Elena giró ligeramente el rostro hacia su voz. Me gustaría. Lucía sonrió, encantada con la misión. ¿Vale? A ver. La mesa es de madera y tiene una muesca aquí. Tocó con el dedo. Porque papá se dio un golpe cuando yo era pequeña. La ventana está a la derecha y cuando hace frío se empaña. Y la cafetera hace un ruido muy fuerte, como si se quejara. Elena dejó escapar una risa breve, sorprendida, casi incrédula. Gracias, dijo. Lo estás haciendo muy bien. Samuel observaba la escena en silencio, con una mezcla de alivio y desconcierto. No estaba acostumbrado a ver su casa así, abierta, habitada por alguien que no pertenecía al pasado. Hoy no trabajo hasta la tarde, dijo finalmente. Si te parece, podemos ir despacio, sin prisas. Elena asintió aunque su cuerpo seguía tenso. No quiero quedarme sin hacer nada, confesó. Cuando paro mi cabeza, vuelve allí. Samuel entendió. Demasiado bien. Entonces hagamos algo sencillo, propuso. Si te apetece. La llevó hasta el salón. Le explicó cada paso, cada giro. Elena caminaba despacio, contando mentalmente, memorizando el espacio con una concentración meticulosa, casi obsesiva. No era debilidad.
era supervivencia. Aquí hay una estantería, dijo Samuel. Cuidado con el borde. Elena extendió la mano y tocó los libros, uno por uno, como si leyera títulos invisibles. Antes leía mucho, murmuró. Ahora, me cuesta aceptar que no puedo. Samuel dudó un segundo antes de responder. Mi mujer también leía mucho, dijo al fin. Siempre decía que los libros servían para entender lo que no sabíamos nombrar. Elena se quedó quieta. ¿Murió hace mucho? 4 años. No añadió nada más, no hacía falta. El resto de la mañana transcurrió entre pequeños gestos. Lucía dibujando en el suelo, Elena escuchando el sonido del lápiz sobre el papel. Samuel arreglando una bisagra floja en la cocina. Ninguno hablaba demasiado, pero el silencio ya no era hostil. Era contenido, respetuoso. A media mañana, Elena se llevó la mano al pecho. ¿Te importa si salimos un momento al balcón?, preguntó. Necesito aire. Samuel la acompañó. El balcón era estrecho, con macetas descuidadas y una silla vieja. El aire olía a asfalto mojado y a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Huele a ciudad, dijo Elena. A vida normal. Aquí la vida nunca se detiene, respondió Samuel. Ni siquiera cuando uno querría. Elena apretó los labios. Anoche pensé que no iba a sobrevivir, confesó. No por el frío, sino por la idea de que nadie me veía, de que podía desaparecer sin que importara. Samuel apoyó la espalda en la pared. «Te vieron», dijo. «Quizá tarde, pero te vieron». Elena bajó la cabeza. «Tú me viste». Las palabras cayeron con un peso innegable. Al mediodía, Samuel llamó a su hermana por teléfono, en voz baja, para avisar de que Lucía se quedaría con ellos esa noche. No explicó demasiado. Nunca lo hacía. Colgó y volvió al salón. «Esta tarde», dijo, «podemos ir a la policía. Sin presión, a tu ritmo». Elena respiró hondo. «Tengo miedo. Es normal. Tengo miedo de que no me crean». Samuel la miró con seriedad. «Yo te creo». No era una promesa grandilocuente. Era una certeza sobria. Y Elena la sintió. Antes de comer, Lucía se acercó a Elena con su dibujo. «Te he hecho aquí», dijo. «No sabes cómo es, pero te lo puedo explicar». Elena sonrió con los ojos húmedos. «Cuéntame». «Estás sentada en el banco de la parada, pero ya no llueve. Y hay una casa detrás con una luz encendida». Elena tragó saliva. «¿Y yo?» «Tú ya no estás sola», dijo Lucía muy seria. Samuel sintió un golpe seco en el pecho. No dijo nada. Se limitó a apoyar la mano en el respaldo de la silla de Elena, sin tocarla, solo estando allí. Por la tarde, mientras se preparaban para salir, Elena se detuvo en la puerta. «Samuel», dijo, «no sé cuánto tiempo me quedaré. No quiero imponerme». Él negó despacio. «No estás imponiéndote. Estás pasando por algo difícil. Y aquí no hace falta explicarse todo el tiempo». Elena asintió, emocionada, agotada, pero un poco menos rota. Cuando cerraron la puerta tras ellos, Madrid los recibió con su ruido habitual. Coches, pasos, voces. La vida seguía. Pero para los tres, algo había cambiado. No era aún esperanza. Era algo más pequeño, más frágil. Era el comienzo de un lugar donde quedarse. Salieron a la calle con paso lento, como si el mundo exterior pudiera romperse si lo tocaban demasiado deprisa. Madrid seguía igual. Coches impacientes, semáforos cambiando de color, gente que caminaba con la mirada clavada en sus propios problemas. Para la ciudad, aquel día no tenía nada de especial. Para Elena, lo era todo. Samuel caminaba a su lado, atento a cada desnivel de la acera, describiendo en voz baja lo que había delante. Un bordillo, un charco, una farola mal colocada. No la tocaba si no era necesario. Había aprendido, sin que nadie se lo explicara, que ayudar no siempre significa agarrar. «Estamos llegando», dijo. «El edificio es grande. Suena mucho por dentro». Elena asintió. Sus manos estaban frías, entrelazadas con fuerza. El miedo no era escandaloso, no gritaba. Era silencioso, persistente, como una sombra que no se va. En la comisaría, el olor a papel viejo y desinfectante le resultó extraño.
casi agresivo. Las voces rebotaban en las paredes. Elena sintió cómo su respiración se aceleraba. «Si quieres parar, paramos», dijo Samuel, inclinado hacia ella. «No hay prisa». «No», respondió ella. «Si paro ahora, no vuelvo a intentarlo». Los hicieron pasar a una sala pequeña. Una agente joven, de tono profesional pero atento, tomó nota mientras Elena hablaba. Al principio, las palabras salían desordenadas, como si su historia se resistiera a ser contada en voz alta. Samuel permanecía a su lado, callado, presente. «Mi marido se llama Álvaro Rivas», dijo Elena finalmente. «Me dejó en una parada de autobús, a sabiendas de que no podía volver sola». La agente levantó la vista. «¿Estás segura?». Elena tragó saliva. Ese era el momento que más temía. «Sí», dijo. «Completamente segura». Samuel sintió cómo algo se tensaba en su interior. No era rabia aún, era una contención densa, peligrosa. Tras casi 2 horas de declaraciones, firmas y silencios incómodos, salieron de nuevo a la calle. El aire frío golpeó el rostro de Elena como una bofetada. «¿Y ahora?», preguntó ella insegura. «Ahora volvemos a casa», respondió Samuel. «Has hecho más de lo que creías posible hoy». En el camino de regreso, Elena empezó a hablar. No como antes, no en fragmentos, sino con una claridad dolorosa. «Después del accidente», dijo, «Álvaro cambió. Al principio parecía preocupado, demasiado pendiente de todo. Me decía qué ropa ponerme, a qué hora comer. Decía que era para ayudarme. Yo quería creerle». Samuel escuchaba, con la mandíbula apretada. Luego vinieron las cuentas bancarias, los papeles que no podía leer, las llamadas que cortaba cuando entraba en la habitación. Cuando preguntaba, me decía que estaba paranoica, que desde el golpe, mi cabeza no funcionaba igual. Se detuvo un segundo. El recuerdo aún le quemaba. Llegué a dudar de mí misma, de mi memoria, de mi intuición. Eso fue lo peor. Samuel aparcó frente a casa y apagó el motor, pero no se movió. «Eso tiene un nombre», dijo con voz baja. «Y no es culpa tuya». Elena apoyó la frente en el respaldo del asiento. Pensó que, si desaparecía, nadie preguntaría. Susurró. «Que una mujer ciega no deja huella». Samuel cerró los ojos. Vio fugazmente la carretera mojada de hace 4 años, el coche destrozado, el silencio posterior. Cuando los volvió a abrir, su voz era firme. Se equivocó. Al entrar en casa, Lucía estaba sentada en el suelo del salón, construyendo una ciudad de bloques. Al oír la puerta, levantó la cabeza. «¿Todo bien?», preguntó, seria. Samuel se agachó a su altura. «Sí, ha sido un día largo». Lucía se levantó y se acercó a Elena sin decir nada. Le tendió uno de los bloques. «Es una casa», explicó. «Tiene una puerta grande, para que nadie se quede fuera». Elena sintió que algo se rompía por dentro. Algo duro, antiguo. Por la noche, después de que Lucía se fuera a dormir, el piso quedó envuelto en una calma frágil. Samuel preparó algo sencillo para cenar. Elena apenas probó bocado. «¿Quieres que hablemos?», preguntó él. «Tengo miedo de hablar demasiado», respondió ella. «De que, si digo todo, ya no quede nada dentro». Samuel se sentó frente a ella. A veces, decirlo es lo único que evita que te consuma. Elena respiró hondo. «Antes del accidente, yo era segura», dijo. «Tenía mi taller, mis clientes. Me gustaba trabajar con las manos, sentir los materiales. Después, todo se volvió oscuro. Y Álvaro aprovechó eso». Samuel apoyó los codos sobre la mesa. «Mi mujer murió en un accidente de coche», dijo de pronto. «Yo estaba trabajando. Nunca llegué a despedirme». Elena levantó el rostro hacia él, sorprendida. «Lo siento. Durante mucho tiempo pensé que si me hubiera detenido 5 minutos antes». Se interrumpió. «Pero la vida no funciona así. Aún así, el silencio que queda es pesado». Elena asintió. Comprendía demasiado bien. «No quiero que mi historia termine en una parada de autobús», dijo ella con una determinación nueva. «No quiero que él decida eso por mí». Samuel la miró. Vio en ella algo resiliente, valiente, incluso rota. «No lo hará»,
dijo. No mientras yo esté aquí. No era una promesa heroica, era una decisión. Más tarde, cuando la casa dormía, Samuel oyó un sollozo ahogado desde la habitación de invitados. Dudó un segundo antes de llamar. ¿Elena? Lo siento, respondió ella. No quería... Puedo quedarme aquí, dijo él. No hablar, solo estar. Elena no respondió, pero el llanto fue cediendo poco a poco. Samuel se quedó sentado en la silla, en silencio, sosteniendo el espacio. En algún punto de la madrugada, comprendió algo que no había querido admitir. Aquel día no solo había acompañado a Elena a denunciar a un hombre, había cruzado una línea invisible. Ya no era solo alguien que había decidido ayudar, era alguien que había decidido no apartar la mirada, pasara lo que pasara. Y eso, lo sabía bien, cambiaba las vidas para siempre. La casa empezó a cambiar sin que nadie lo anunciara. No fue de golpe ni con grandes gestos. Fue en los detalles mínimos, imperceptibles, en esas cosas que solo se notan cuando ya han sucedido. El sonido de 2 tazas por la mañana en lugar de una. Una chaqueta extra colgada detrás de la puerta. Una respiración distinta en el pasillo por la noche. Elena seguía despertándose sobresaltada. A veces no gritaba. A veces solo se sentaba en la cama, con el cuerpo rígido y el corazón desbocado, como si aún estuviera en aquella parada, empapada, esperando a alguien que no iba a volver. Samuel aprendió a reconocer el silencio que precedía a esos momentos. No entraba sin permiso. Nunca la tocaba sin avisar. Se limitaba a estar cerca, constante, disponible, como una presencia que no exige nada. Lucía, en cambio, no entendía de distancias ni de precauciones. Entendía de humanidad. «Hoy el cielo está raro», dijo una mañana mientras ayudaba a Elena a sentarse en el sofá. «No está azul ni gris, es como... cansado». Elena sonrió. «¿Y eso cómo se ve?» Lucía frunció el ceño buscando las palabras. «Como cuando quieres dormir pero no puedes», respondió convencida. A Elena se le escapó una risa breve, sincera, que sorprendió incluso a ella misma. «Tienes un talento especial para explicar las cosas», le dijo. «Es que tú no ves, pero yo sí», respondió Lucía con naturalidad. «Entonces te presto mis ojos». Samuel escuchaba desde la cocina, con el pecho apretado por una emoción indescriptible. Su hija no estaba ayudando por obligación. Lo hacía porque no sabía hacerlo de otra manera. Aquel día, Elena pidió acompañar a Lucía al colegio. No entrar, solo caminar hasta la esquina, sentir el barrio en movimiento. Samuel aceptó, aunque atento a cada paso. El trayecto fue corto, pero para Elena significó mucho más. El ruido del tráfico, las voces de otros niños, el olor a bollería recién hecha. Todo componía un mapa invisible que ella iba reconstruyendo con una paciencia tenaz. «Gracias por dejarme salir», dijo al volver. «Pensé que no volvería a caminar por una calle sin sentir pánico». «No tienes que pedirme permiso para vivir», respondió Samuel. Por la tarde, Lucía se sentó junto a Elena con una caja de objetos. «Vamos a jugar», anunció. «Tienes que adivinar qué es cada cosa con las manos». Elena dudó, insegura. «No soy muy buena en los juegos». «No importa», dijo Lucía. «Aquí nadie pierde». Había botones, una llave vieja, una piedra lisa, un trozo de tela. Elena los tocaba despacio, concentrada. Sus dedos se movían con una sensibilidad precisa, instintiva. Samuel se quedó observando desde el marco de la puerta. Aquellas manos. No habían olvidado. «Esto es metal», dijo Elena tocando la llave. «Frío, con historia». Lucía abrió mucho los ojos. «¿Las cosas tienen historia?» «Todas», respondió Elena. «Solo hay que saber escuchar». Esa noche, después de acostar a Lucía, Samuel encontró a Elena sentada a la mesa, con las manos abiertas, inmóviles, como si estuviera recordando algo importante. «He pensado en mi taller», dijo sin mirarlo. «En cómo trabajaba antes, en cómo sentía los materiales». Samuel no dijo nada. Esperó. Creía que lo había perdido todo. Continuó ella. «Pero mis manos siguen siendo mías». Samuel se sentó frente a ella.
Nunca dejaste de ser tú, dijo. Solo te hicieron creer lo contrario. Elena bajó la cabeza. Las palabras pesaban, pero no dolían como antes. Al día siguiente, recibieron una llamada de la policía. Habían empezado a revisar las cuentas de Álvaro. Había movimientos que no cuadraban. Elena escuchó en silencio, con el rostro serio. No estoy preparada para verlo, dijo al colgar. Pero tampoco quiero esconderme. No tienes que hacerlo sola, respondió Samuel. El proceso era lento, frustrante, a veces injusto. Había días en los que Elena se cerraba, volvía a hablar poco, se movía con cautela extrema, y había otros en los que parecía recuperar algo olvidado. Una tarde, mientras Samuel arreglaba una silla rota, Elena se acercó al banco de trabajo improvisado en el salón. ¿Puedo tocar?, preguntó. Samuel le explicó cada herramienta. Ella pasó los dedos por la madera, por las vetas, por las imperfecciones. La madera no es perfecta, dijo, pero aguanta. Samuel levantó la vista, como las personas. Elena asintió. Quizá por eso me gustaba tanto trabajar con materiales, añadió. Porque no mienten. Esa noche, Lucía apareció en el salón con un dibujo nuevo. Es para ti, le dijo a Elena. Descríbemelo. Es una mujer con los ojos cerrados, pero no está triste. Está tocando algo brillante con las manos. Y hay una niña al lado diciendo, «Por aquí». Elena tragó saliva. «Es precioso. Eres tú», dijo Lucía. «Y no estás sola». Samuel sintió que algo se acomodaba en su interior, lento, profundo. No era alegría, no todavía. Era una forma nueva de calma. Días después, Elena tuvo una de sus peores noches. Se despertó jadeando, con el cuerpo empapado de sudor, convencida de que nadie acudiría esta vez. Samuel estaba en la puerta antes de que lo llamara. «Estoy aquí», dijo. «Tengo miedo de acostumbrarme», confesó ella. «Y que luego desaparezca». Samuel se sentó en la silla frente a ella. «No puedo prometerte que nada duela», dijo. «Pero puedo prometerte que no voy a irme sin avisar. Nunca más». Elena respiró hondo. Poco a poco, el temblor cedió. A la mañana siguiente, se levantó antes que todos. Preparó café, con cuidado, con torpeza, pero lo hizo sola. Cuando Samuel entró en la cocina, la encontró de pie, sosteniendo la taza con una sonrisa tímida. «He recordado cómo hacerlo», dijo. Samuel la miró como quien presencia algo importante, aunque parezca pequeño. Eso también es avanzar. Elena asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera sobreviviendo. Sentía que estaba reconstruyéndose. Y sin saberlo, sin nombrarlo, aquella casa ya no era solo un refugio. Era el lugar donde una mujer empezaba a volver a verse, y donde un padre y una hija aprendían que ayudar a alguien no siempre es salvarlo. A veces, es simplemente caminar a su lado mientras recupera la luz. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando la casa todavía olía a café recién hecho y Lucía se preparaba para ir al colegio. El teléfono vibró sobre la mesa y Elena se quedó inmóvil al oír el tono. No hacía falta mirar la pantalla para saber de dónde venía. Su cuerpo lo reconoció antes que su mente. Samuel contestó. Escuchó en silencio con el ceño fruncido, asentando de vez en cuando. Cuando colgó, no habló de inmediato. Se limitó a mirar a Elena como preguntándole sin palabras si estaba preparada para escuchar. «Han encontrado movimientos en varias cuentas», dijo por fin. «No son errores, son transferencias». Elena apoyó las manos en la mesa. Sus dedos temblaron apenas un segundo y luego se aquietaron. Había miedo, sí, pero también algo nuevo. Una determinación contenida que empezaba a sostenerla. «¿Qué significa?», preguntó. «Que van a llamarte para ampliar la denuncia. Y que...» No estabas equivocada. Lucía, que escuchaba en silencio, levantó la vista. «¿Eso es bueno?». Samuel se agachó a su altura. «Es un paso», respondió. «A veces los pasos más importantes no se notan desde fuera». Después de dejar a Lucía en el colegio, Samuel acompañó a Elena a la comisaría. El trayecto fue más silencioso que la primera vez.
Elena no hablaba para llenar el vacío. Pensaba, ordenaba, se preparaba. La agente que las recibió fue directa, respetuosa, sin condescendencia. Explicó con claridad lo que habían encontrado. Transferencias a cuentas a nombre de Álvaro, retiros en efectivo, intentos de modificar pólizas. Elena escuchaba con el rostro serio, como si cada dato encajara en un puzzle que llevaba meses intentando comprender. Hay indicios de fraude y de abandono deliberado, dijo la agente. El proceso será largo. Elena asintió. No tengo prisa, respondió. Solo quiero que conste la verdad. Samuel sintió un orgullo silencioso. No por la denuncia, por la mujer que tenía al lado. Firme, valiente, sin elevar la voz. Al salir, el sol golpeó con fuerza la acera. Madrid seguía su curso, ajena a la pequeña victoria invisible que acababa de producirse. ¿Cómo te sientes?, preguntó Samuel. Elena respiró hondo. Cansada, dijo, pero menos sola. Aquella tarde, Elena pidió ir al antiguo local donde había tenido su taller. No para entrar, solo para estar cerca. Samuel dudó, pero aceptó. El lugar estaba cerrado, con el cartel medio despegado. El ruido de la persiana metálica bajada resonó en el pecho de Elena como un eco antiguo. Aquí pasé 10 años, dijo. Cada pieza empezaba con una idea, y con las manos. Samuel la dejó acercarse. Elena apoyó los dedos en la puerta tocando el metal frío. Pensé que esto había terminado, susurró. Que el accidente me lo había quitado todo. No todo, respondió Samuel. Te quitó cosas, no quién eres. Elena giró el rostro hacia él. A veces no sé dónde termina el daño y dónde empiezo yo. Samuel no respondió enseguida. A mí me pasó igual, dijo al fin. Después de que muriera mi mujer, todo parecía una extensión del accidente, como si la vida se hubiera roto ahí. Me llevó tiempo entender que seguir viviendo no era traicionarla. Elena asintió. Comprendía. Esa noche, Samuel encontró a Elena sentada en el suelo del salón, rodeada de los objetos del juego de Lucía. Los tocaba con atención, uno por uno. La llave, la piedra, la tela. Estoy recordando, dijo. Cómo sentía los materiales. El peso, la temperatura, la resistencia. Samuel se sentó a su lado. ¿Qué recuerdas? Que mis manos siempre supieron más de lo que yo creía. Al día siguiente, la policía volvió a llamar. Esta vez, con un tono distinto. Habían localizado a Álvaro. Estaba en Valencia. Había pruebas suficientes para citarlo. Elena escuchó la noticia en silencio. Cuando terminó la llamada, no lloró. Cerró los ojos un momento. Respiró. Quiero verlo, dijo. Samuel se tensó. No tienes que hacerlo si no quieres. Sí, respondió ella. No para enfrentarlo, para cerrarlo. El encuentro fue breve, en una sala fría. Álvaro evitó mirarla. Habló de malentendidos, de estrés, de confusión. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando le dieron la palabra, su voz salió firme. Creíste que mi ceguera me hacía débil, dijo. Pero me obligó a escuchar, a sentir, a ver quién eras de verdad. Álvaro bajó la mirada. Samuel, al fondo, sintió un nudo en la garganta. No me dejaste en una parada, continuó Elena. Me dejaste en el lugar donde decidí no desaparecer. Al salir, Elena parecía más ligera, no feliz, liberada. Los días siguientes estuvieron marcados por trámites, llamadas, esperas. Hubo momentos de agotamiento, dudas, miedo. Pero algo había cambiado. Elena ya no se encogía. Caminaba con más seguridad. Pedía ayuda sin vergüenza. Aceptaba el descanso. Una tarde, Samuel la encontró en la cocina, manipulando con cuidado un trozo de alambre que había traído de la ferretería. Solo estoy probando, dijo anticipándose. Nada serio. Samuel observó cómo sus dedos se movían, precisos, confiados. No parece nada improvisado, respondió. Elena sonrió. No lo es volver a empezar. Lucía se acercó fascinada. ¿Qué estás haciendo? Algo pequeño, respondió Elena, pero importante. Esa noche, cuando Lucía dormía, Samuel se quedó despierto,
sentado en el sofá. Miraba a Elena trabajar en silencio. Sintió algo inevitable, profundo, creciendo despacio en su pecho. No lo nombró. Sabía que no era el momento. Elena levantó la cabeza como si lo hubiera percibido. «Gracias por quedarte», dijo. Samuel negó con la cabeza. «No me quedé por obligación», respondió. «Me quedé porque quise». Elena asintió. Lo entendía. Aquel fue el día en que la justicia dejó de ser una palabra abstracta y empezó a tomar forma. No como venganza, sino como verdad. Y en medio de ese proceso lento y exigente, Samuel comprendió algo que no había previsto. Ayudar a Elena a recuperar su voz estaba despertando la suya propia. No solo estaban sobreviviendo, estaban avanzando. El cambio no llegó de repente. Llegó despacio, casi con pudor, como si no quisiera asustar a nadie. Samuel lo notó en las mañanas tranquilas, en la forma en que Elena ya no preguntaba cada paso, en cómo se movía por la casa con una confianza cautelosa. También lo notó en sí mismo. Dormía mejor, respiraba más hondo, escuchaba con menos peso en el pecho. Elena había retomado una rutina, no una que imitara su vida anterior, sino una nueva, adaptada, honesta. Algunas tardes salía sola a dar una vuelta corta por el barrio. Otras se quedaba en casa, trabajando con las manos, concentrada, paciente. Samuel la observaba desde la distancia, con ese respeto que nace cuando uno entiende que acompañar no es dirigir. «Hoy he caminado hasta la plaza», dijo una tarde, dejando el abrigo en el respaldo de la silla. «He contado los pasos. He escuchado a la gente. Me he sentado en un banco». Samuel levantó la vista. «¿Y?» «No he tenido miedo todo el tiempo», respondió. «Solo un poco», sonrió. «Serena, valiente». Samuel sintió una punzada cálida en el pecho. Lucía se había convertido, sin darse cuenta, en el eje invisible de todo. Hacía los deberes en la mesa mientras Elena trabajaba con alambre y pequeñas piezas de metal que Samuel había conseguido. La niña narraba el mundo con una precisión emocional, no técnica. «El alambre es como un río pequeño», decía. «Si lo doblas despacio, no se rompe». Elena reía. «Eso es exactamente así». Una noche, después de acostar a Lucía, Samuel encontró a Elena sentada en el suelo del salón, rodeada de piezas terminadas. No eran grandes, no pretendían impresionar. Eran delicadas, significativas. Anillos sencillos, colgantes con formas orgánicas, irregulares. «No sé si son buenos», dijo ella. «Pero son míos». Samuel se arrodilló frente a ella y tocó una de las piezas. «Son honestos», respondió. «Y eso vale mucho». Elena tragó saliva. «A veces tengo miedo de volver a creer», confesó. «En mí, en los demás». Samuel sostuvo la pieza entre los dedos. «Creer no es olvidar lo que pasó», dijo. «Es decidir que no te define». Elena asintió, emocionada pero firme. El proceso judicial seguía su curso, lento, exigente. Había días en los que Elena llegaba agotada, con la voz cansada, con la paciencia al límite. Samuel no intentaba animarla. Preparaba la cena, escuchaba, se quedaba. Una noche especialmente difícil, Elena se despertó sobresaltada. No gritó. Se sentó en la cama, respirando rápido, atrapada en un recuerdo que no pedía permiso. Samuel oyó el movimiento y se levantó sin pensarlo. «Estoy aquí», dijo desde la puerta. Elena no respondió. Samuel entró y se sentó en la silla a una distancia respetuosa. «He soñado que volvía a la parada», susurró ella. «Que esta vez no pasaba nadie». Samuel apretó los labios. «Pero pasó», dijo. «Pasé». Elena negó con la cabeza. «Tengo miedo de necesitarte demasiado». Samuel la miró con una sinceridad desarmante. «Yo tengo miedo de no decir lo que siento», respondió. El silencio se volvió denso. Elena giró el rostro hacia él. «¿Qué sientes?» Samuel respiró hondo. No era un hombre de discursos. No lo había sido nunca. «Siento que cuando entraste en esta casa, algo en mí volvió a encenderse», dijo. «No como antes, de otra manera, más tranquila,
más real. Elena cerró los ojos. No quiero ser una herida que se confunda con amor, dijo. Ni yo quiero salvar a nadie, respondió Samuel. No es eso. Se miraron. No se tocaron. No hacía falta. Los días siguientes estuvieron marcados por una cercanía nueva. No física, emocional. Compartían silencios sin incomodidad, risas pequeñas, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Una tarde, Lucía los observó desde el pasillo. «Parecéis raros», dijo. Samuel arqueó una ceja. «¿Raros cómo?» «Como cuando alguien quiere decir algo y no sabe cómo», respondió ella, muy seria. «En los libros siempre pasa eso antes de que todo cambie». Elena soltó una carcajada. «Tu hija es peligrosa», le dijo a Samuel. «Siempre lo ha sido», respondió él sonriendo. Esa noche, mientras Samuel fregaba los platos, Elena se acercó. «Quiero decirte algo», dijo. «Y no quiero decirlo mal». Samuel dejó el plato en el escurridor. «Tómate tu tiempo». Elena respiró hondo. «No te necesito para estar en pie», dijo. «Pero te quiero cerca. Porque contigo no me siento rota». Samuel apoyó las manos en la encimera. Cerró los ojos un segundo. «Yo tampoco estoy completo», respondió. «Pero contigo no me siento vacío. No hubo beso, no hubo promesas, solo una verdad compartida, honesta, madura». Días después, Elena recibió una llamada del juzgado. La causa avanzaba. Había fecha para la siguiente fase. Colgó con el rostro serio, pero sin temblar. «Pase lo que pase», dijo. «Quiero afrontarlo sin esconderme». Samuel asintió. «No estarás sola». Esa noche, Elena dejó una de sus piezas terminadas sobre la mesa de la cocina. Samuel la tocó con cuidado. «¿Es para alguien?», preguntó. «¿Sí?», respondió ella. «Para alguien que se quedó cuando podía haberse ido». Samuel sintió un nudo en la garganta. Se fueron a dormir sin decir nada más. Pero el aire había cambiado. Ya no era solo refugio, era elección. Samuel comprendió entonces que el amor que estaban haciendo no venía a tapar heridas. Venía a caminar junto a ellas, sin miedo. Y Elena, por primera vez desde el accidente, durmió toda la noche. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque, por fin, el futuro empezaba a tener forma. El día de la vista final amaneció claro, casi irónico. Madrid brillaba con una luz limpia, de esas que engañan, como si nada difícil pudiera ocurrir bajo un cielo así. Elena se levantó temprano. No necesitó ayuda para vestirse. Sus manos se movían con una seguridad serena, fruto de meses de práctica y de algo más profundo. La convicción de que ya no estaba huyendo. Samuel la esperaba en la cocina. No llevaba traje. Nunca había sido de disfraces. Estaba allí, firme, presente, como lo había estado desde aquella noche de lluvia. «Estoy lista», dijo Elena, y lo estaba. No porque no tuviera miedo, sino porque había aprendido a caminar con él. La sala del juzgado era sobria, fría, poco acogedora. Álvaro no la miró en ningún momento. Elena tampoco lo buscó. Cuando llegó su turno de hablar, no levantó la voz, no hizo reproches. Dijo la verdad, con una claridad valiente que llenó el espacio. «Pensó que mi ceguera me haría desaparecer», dijo. «Pero me obligó a ver mejor, a reconocer quién era y quién no». No habló del pasado como una herida abierta, sino como una página cerrada. Cuando terminó, el silencio fue largo, denso, necesario. Al salir, Elena respiró hondo. No sonrió. Tampoco lloró. Se apoyó un segundo en el brazo de Samuel. «Ya está», susurró. Samuel asintió. Había terminado. Las semanas siguientes trajeron una calma nueva. No eufórica, real. Elena retomó su trabajo de forma modesta, desde casa. Pequeñas piezas hechas con tacto, con paciencia, con memoria. Samuel la ayudó a montar una mesa de trabajo junto a la ventana. Lucía se sentaba a su lado a describir la luz de la tarde. «Hoy es dorada», decía, como si el sol estuviera cansado pero contento. Una tarde, mientras cerraban las persianas, Elena se detuvo. «Quiero quedarme», dijo.
Aquí, con vosotros. Samuel no respondió de inmediato. Miró a Lucía, que fingía no escuchar. Nosotros también, dijo al fin. No hubo grandes promesas, no las necesitaban. Pasaron los meses. La vida se llenó de rutinas pequeñas, desayunos lentos, risas inesperadas, silencios cómodos. Elena ya caminaba sola por el barrio. Samuel volvió a tocar la guitarra, algo que no hacía desde antes del accidente. Lucía escribió su primer cuento en el colegio. Hablaba de una mujer que no veía con los ojos, pero sí con el corazón. Una noche, al volver de dar un paseo, pasaron por la parada de autobús, la misma. El banco seguía allí, oxidado, indiferente. Elena se detuvo. Aquí empezó todo, dijo. Samuel apretó su mano. Aquí decidiste no desaparecer, respondió. Lucía levantó la vista. Y aquí papá se detuvo cuando nadie más lo hizo. Elena sonrió, agradecida, plena, porque al final no se trataba de rescates ni de finales perfectos. Se trataba de elecciones, de quedarse, de mirar al otro cuando el mundo mira hacia otro lado. Esta historia no habla de héroes, habla de personas imperfectas, resilientes, que decidieron no pasar de largo. Y ahora te preguntamos a ti, si hubieras sido Samuel, ¿te habrías detenido aquella noche bajo la lluvia? ¿Crees que una sola decisión puede cambiar una vida entera? Si esta historia te tocó el corazón, si crees en las segundas oportunidades y en la fuerza de la bondad silenciosa, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que nos recuerdan lo que de verdad importa. Porque a veces, el acto más valiente es simplemente quedarse. Aviso. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. No está basada en hechos reales. Y cualquier similitud con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Todo el contenido es original y producido exclusivamente para este canal.